noches, mi nombre es Marcela Fama y soy la actual presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esta noche quiero darles la bienvenida a nuestro segundo webinar como parte del programa de educación continua a los pediatras de todo Colombia. Y en esta ocasión tenemos un tema de bastante actualidad e importancia, como es la reemergencia de las enfermedades inmunoprevenibles en Colombia y la región. Para esto tenemos una mesa de lujo invitada con nuestros invitados especiales, y en esta noche nos acompaña la doctora Marta Ospina, quien es la directora del Instituto Nacional de Salud. La doctora es médica de la Universidad Javeriana, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle, especialista en salud pública del CES y es magíster en economía de Pompeu en Barcelona. Bienvenida, doctora Marta. Muchas gracias. Nos acompaña también el doctor Diego García, quien es médico pediatra de la Universidad del Rosario, actualmente es el asesor del despacho del viceministro de Salud y es director del programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Además, bienvenido, Diego. Tenemos con nosotros esta noche al doctor Pío López. El doctor Pío López es pediatra de la Universidad del Valle y es infectólogo pediatra de la ciudad. Actualmente es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología Pediátrica y es el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y se desempeña como jefe del Departamento de Pediatría en la Universidad del Valle. Les doy la bienvenida esta noche a nuestro webinar y bueno, para eso vamos a empezar, la doctora Marta, con una presentación. La metodología que vamos a utilizar es una presentación corta sobre la actualidad que estamos viviendo en Colombia y en la región sobre la reemergencia de las enfermedades inmunoprevenibles. Seguido de esto vamos a tener un foro en los cuales ustedes pueden ir haciendo sus preguntas a través de la aplicación. Entonces, bueno, dejo a la doctora Marta con ustedes. Voy a empezar yo. Bueno, entonces vamos a contarles un poco acerca de cómo ha sido la preparación que realizó Colombia frente a la certificación de la eliminación de sarampión y rubéola. En 2014, Colombia fue certificada como un país libre de la circulación autóctona de los virus de sarampión y rubéola. Por eso estamos con un proceso de fortalecimiento de la accesibilidad, tanto en vacunación como en vigilancia. Veamos un poco cómo ha sido el descenso de los casos en los últimos años tanto de sarampión como de rubéola. En estos últimos dos, el último caso endémico rubéola lo tuvimos en el 2009. Previo a esto hicimos muchas campañas de vacunación, una de las más grandes en el año 2004, a toda la población de 15 a 29 años de edad, vacunamos cerca de 17 millones de personas, entre jóvenes y adultos colombianos. Otras campañas grandes en el año 2011, cuando vacunamos alrededor de casi 7 millones de adolescentes y jóvenes entre 10 y 20 años de edad, todo esto con miras a certificarnos en la eliminación de sarampión y rubéola. En la siguiente diapositiva estamos viendo también un poco cómo han venido incrementando las tasas cómo han venido variando las tasas de incidencia de la enfermedad en el país y la cobertura de vacunación. La cobertura de vacunación, nos podemos decir que ya este año con una cobertura por encima del 95%, esto es algo histórico, no hemos tenido coberturas por encima del 95%, alrededor del 94%. Este año ya estamos con coberturas del 95%, trabajando también para poder tener todo esto. Nuestro último brote importado de sarampión fue en el año 2011. Tuvimos 6 casos, un caso importado con 5 casos asociados secundarios, sin ningún otro caso más en el país, cuando paralelamente además en Ecuador se estaba presentando, ya Marcos se ha contado un poco acerca de la epidemiología, de cómo se han ido comportando el sarampión en la región. Pero que por, digamos, la información informal, que no se declara no formal del país, sino sí informal por otras fuentes, nosotros empezamos a ver que empieza a crecer. Nosotros empezamos además a ver un movimiento que nos preocupa en Venezuela de los casos de oriente a occidente, o sea, un aumento creciente de casos con todo el fenómeno sociopolítico que conocemos, que lleva a una gran migración de venezolanos hacia nosotros, o sea que se combina el hecho de que tengan brote, pero adicionalmente el hecho de que haya una migración masiva hacia Colombia. Eso nos pone en máxima vulnerabilidad. La región, para darnos como una foto, en el 2017 teníamos 4 países en brote, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Venezuela, y en el 2018 tenemos 11 países en brote, Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, nosotros por supuesto,
ya podemos llamarlo así porque tenemos, obviamente todos son casos importados, pero no es normal para nosotros tener la casuística que hoy en día tenemos: Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Venezuela. Esa es la situación actual, y mucha de ella, en sarampión hay que decirlo, no así en todas las enfermedades, pero sí en sarampión, ha sido mediada por la migración de venezolanos en todo el continente suramericano y también hacia Centroamérica. Un caso especial lo registra Brasil, que comparte, como todos ustedes saben, una amplia frontera, nosotros también, pero es una amplia frontera con Venezuela, y ellos ya en ese momento en Amazonas, en el estado de Roraima, que es su zona fronteriza, presentan rápidamente un aumento creciente de casos, más o menos 316 casos notificados, una situación de frontera muy crítica, un intercambio de viajeros tan activo como el nuestro, o puede ser que más, pero con múltiples casos a lo largo de la frontera. Asimismo, Venezuela, digamos, el tema que más nos preocupa, porque claramente hay que decirlo, no solamente Venezuela tiene casos, como les digo, en la región hay 11 casos, en Europa y en Asia Pacífico, en la India y otros, y en África hay casos, pero dado la vecindad, Venezuela nos preocupa, y los últimos reportes oficiales a través de OPS nos dan cuenta de más de 1000 casos. Tenemos conocimiento informal, digamos, de que estamos hablando de tal vez el doble o 3 veces eso. Sin embargo, ese fenómeno de migración masiva y sostenida, sumado a una situación epidemiológica que no cesa, la que nos pone, digamos, en alta vulnerabilidad. Es así como nosotros en Colombia entonces hemos tenido, desde la semana 10 de este año, permanente detección de casos. Quiero ser clara con esto: nosotros veníamos haciendo vigilancia en suelos, es decir, desde septiembre del año pasado corríamos en pruebas de sarampión en sueros de otros orígenes en la frontera, o sea, en sueros de dengue, en sueros sobre todo para supuestas arbovirosis, corríamos pruebas de sarampión para detectar la presencia viral. Por eso nosotros tenemos cierto grado de certeza muy alto de que no teníamos en ese momento circulación viral en la frontera. Cuando tenemos el primer caso que se detecta, es un primer caso que ingresa, y la detección no es por vigilancia serológica, es por diagnóstico clínico que hace una médica de carne y hueso en los servicios de salud ante un cuadro eruptivo en el que ella sospecha acertadamente, dentro de su abanico de infecciones diagnósticas, sospecha de sarampión, y procede de acuerdo al protocolo. Pide que se tomen muestras, hace un aislamiento preventivo del caso y notifica a la Secretaría de Salud de Antioquia. De manera correcta, entonces, se puede desplegar todo el ejercicio que es necesario, del cual hablaremos, y eso ha servido también de ejemplo para que en los demás casos hayamos podido hacer un ejercicio similar. En este momento tenemos 15 casos diagnosticados en el país, entre niños y adultos. La mayoría, por supuesto, son niños, pero tenemos algunos casos de adultos, y tenemos en este momento 3 casos en estudio. Pero algo que es importante que sepan: hemos estudiado 1015 casos. O sea, para tener esos 15 hemos estudiado 1015. Y ese estudio de esos 1015 implica hacer todo el despliegue y todo el estudio de contactos hasta que descartamos el caso. De esos volúmenes que estamos hablando en el ejercicio. O sea que esos 1000 casos, redondeémoslo así, son gente de carne y hueso que han estado en presencia de médicos generales, en su mayoría, el personal de servicios de salud, de pediatras algunos. Eso es, creo yo, el mensaje principal. Bueno, yo, en nombre de la Asociación Colombiana de Infectología, tengo que felicitar al gobierno colombiano por la manera como ha intervenido en este proceso hasta este momento, que nos ha comunicado Diego de que tenemos unas coberturas de vacunación de más del 95%. Esto es magnífico. Yo tendría que preguntar, bueno, aparte de la felicitación al instituto, al gobierno colombiano, tengo que felicitar a esta doctora de Medellín, porque no sé si la doctora sea pediatra o sea una médica general, pero tengo que felicitarla
porque estoy seguro que no había visto un caso de sarampión. Y tan pronto como lo vio, pues pensó en él. Y ese tipo de enfermedades que si uno no piensa en ellas, pues no la va a diagnosticar. De manera que, gracias a su intervención, se inició todo este protocolo que ha logrado tomar las acciones preventivas que se están tomando hasta este momento y que están mereciendo nuestra felicitación. Yo tengo que preguntarle a Diego, cuando él nos dice que la cobertura de vacunación en Colombia contra sarampión son superiores al 95%, yo le preguntaría, ¿esto es para todo el país? O sea, todos los departamentos nuestros, no solamente las grandes capitales, sino el Chocó, algunos departamentos de los llanos orientales, ¿tenemos una cobertura del 95%, Diego? Las coberturas del 95% son coberturas globales del país. El año pasado cerramos la vacuna de los niños del año de la triple viral con 93.6, una cobertura también alta. Sin embargo, sabemos que hay diferencias entre los municipios del país. Hay unas brechas aún que necesitamos cerrar. Algunos municipios unas coberturas más altas, otras un poco más bajas, pero en teoría que hemos venido fortaleciendo los esfuerzos para incrementar esas coberturas de vacunación. Creo que estos casos que hemos tenido ahorita de sarampión, esos 15 casos, sumado además a los dos casos que mencionó Marta antes, en el 2012 tuvimos un caso importado, 2013 otro, 2015 otro, de Alemania, España y Suiza, casos que estuvieron por el país sin presentar casos secundarios. Fue un riesgo que tuvimos realmente para la población colombiana que estuvo expuesta al virus de sarampión sin tener casos secundarios. Y aunque esos fueron casos un poco aislados, ahorita tenemos unos casos, pues una presencia mucho más, un riesgo mucho más grande, podemos decirlo así, con los 15 casos que tenemos actualmente, casos que se han detectado en diferentes ciudades del país. Que han recorrido el país, uno incluso fue en Cauca, uno de los últimos a recorrer el país casi completo. El de Ecuador, uno de Ecuador, sí, Colombia, Colombia. Y podemos decir que estamos orgullosos porque esos casos han estado atravesando el país. Tenemos casos en San Onofre, un municipio muy pequeño, donde realmente no hemos tenido casos secundarios. Eso nos habla realmente de que las coberturas del país son buenas. O sea, estamos frente a una prueba de fuego, que es un riesgo real, directo. Esto ya no es el papel de decir tenemos coberturas buenas, sino decir el país está protegido. Y está protegido porque no tenemos casos secundarios de sarampión. Yo quiero terminar esta pregunta que comencé con la cobertura diciendo que pues en este momento nos acaban de informar que tenemos 15 casos, pero que ninguno de estos casos es autóctono, todos son casos importados. Sin embargo, escuchando lo que tú nos dices de que hay ciertas zonas que no están vacunadas o que no tienen una cobertura igual, no podemos cantar victoria. O sea, tenemos que seguir, tenemos que ir muy alertas. Esta voz de alerta tiene que llegarle a todos los médicos de todos los pueblos, de todo el país, que estén muy atentos sobre la presencia de enfermedades eruptivas, que tengan que comunicarla, que tengan que explorarla, que no hemos acabado con esto y que las campañas de vacunación tienen que seguir siendo activas. Esto me parece que es importante porque estamos en un momento que hemos avanzado mucho, pero no hemos llegado al final. Sí, doctor Pío. Ese tema es muy importante y le agradezco el mensaje. A nosotros como instituto nos sirve mucho ese mensaje por dos cosas. Las coberturas de vacunación del país son unas buenas coberturas, como lo he repetido en todos los espacios, son variables. Entre más pequeño el pueblo, obviamente la cobertura puede bajar un poco, sin embargo las coberturas han sido buenas. Pero el tema más importante definitivamente es el diagnóstico clínico. O sea, no se trata, y no puede darse a ver instrucciones como las hemos encontrado, en que toda eruptiva debe tener las pruebas más sofisticadas de sarampión. La clínica y el ejercicio médico debe prevalecer, porque el sarampión es una enfermedad que clínicamente reúne ciertas condiciones para ser presumida. Entonces es bien importante conservar eso. Eso es fundamental porque ningún país además tiene la capacidad diagnóstica, digamos, para hacer pruebas moleculares. Nosotros lo hemos hecho a todos, pero eso no es, digamos, el camino correcto en que yo simplemente sospecho cualquier eruptiva y sospecho que a todo hay que hacerle PCR sin hacer un ejercicio clínico previo de tamiz que me permita seleccionar previamente los casos. Eso es algo que es importantísimo recordar, y yo creo que reuniones como esta, virtuales, yo creo que pretenden reforzar esto.
para nosotros es fundamental. El buen ejercicio clínico permitió el primer diagnóstico, el buen ejercicio clínico permite tan importantes como una positividad en laboratorio de nosotros de los que están llegando del 99%. Es decir, el ejercicio clínico está seleccionando muy bien los casos que nos están llegando al laboratorio. En ese orden de ideas, doctora, estamos hablando de el diagnóstico clínico, que es la base para poder sospechar y llegar a un diagnóstico. Pero cuando ya lo sospechamos por clínica, el conducto a seguir entonces para la solicitud de las pruebas y todo y la notificación, ¿cómo se dice? Sí. Yo soy un clínico y sospecho, hago el examen físico, tomo las medidas de precaución para mí mismo, para el personal de salud, utilizo tapabocas, hago todo lo que debo hacer, pero hago un buen examen físico y pongo una impresión diagnóstica de sarampión. Siempre mi objetivo es confirmar y notificar, pero lo hago de manera distinta dependiendo si yo estoy en un pequeño puesto de salud, por ejemplo. Puede que ese pequeño puesto de salud no sea una unidad primaria generadora de datos. No quiere decir que entonces no notifique el caso, tiene varios mecanismos. Uno es que lo hace a través de internet, si tiene internet, digamos, directamente con el Instituto Nacional de Salud. Pero si no tiene, digamos, en la condición más extrema y no tiene, debe simplemente informar a la Secretaría de Salud de su municipio, quien lo debe asistir para poder hacer el ejercicio de notificación. Eso por ese lado. Esa misma Secretaría debe acompañarlo. El proceso de remitir muestras. ¿Qué muestras? Se les toma muestras de orina, de sangre e hisopado faríngeo. Eso se les toma a todos los pacientes, se conserva refrigerado y se hace que la Secretaría correspondiente municipal la envíe a la departamental y la departamental al instituto y o si la departamental la manda de manera directa. Hay algo bien importante, a veces, no debería ser, pero a veces los municipios o los institutos de departamento no tienen dinero o contrato para transportar esas muestras. Ellos nos avisan a nosotros, el Instituto Nacional de Salud transporta las muestras de ser necesario desde donde estén para que la muestra llegue al instituto y nosotros podamos hacerle pruebas moleculares. Nosotros hacemos pruebas moleculares y genotipificación viral. Esas son las pruebas que hacemos en el INS y por eso algunos laboratorios de departamentos tienen capacidad de hacer pruebas, digamos, de menor nivel, que hacen presunción, pero nosotros siempre hacemos la confirmación. Yo me quisiera, perdón doctor Pío, me quiero devolver un poquito, porque como analizamos la situación epidemiológica, cómo estamos en Colombia ahora con sarampión, y hablamos que son 15 casos confirmados, los 15 son venezolanos sin esquema de vacunación previo. O no lo deberían tener. No, algunos no deberían porque son pequeños, son por edad no deberían tener. Pero es la minoría. Sí. Miremos, tenemos menores de un año. Sí, tenemos de 10 meses, o sea, tenemos 1, 2, 3 únicamente menores de un año, de 15. 3 de 15 3, 4, 3, eso todavía no, 3. Sí, serían 3 casos menores de un año. Entonces, bueno, primero quiero preguntar si estamos frente a un brote. A pesar de que son casos importados, quisiéramos saber cómo aclarar eso. Bueno. Y también aclarar por parte del Ministerio si se ha pensado en la posibilidad de modificar el esquema de vacunación para sarampión en Colombia. Bueno, un brote se declara cuando tienen un comportamiento de la incidencia esperada, o sea, que supera la incidencia esperada, ¿cierto? Mucho más cuando enfermedades como esa que tienen canales endémicos ya preestablecidos, digamos, nosotros sabemos cómo se va a comportar. Entonces, si uno contara casuística, uno diría, sí, tengo un brote de sarampión, pero el asunto es que estos casos han venido enfermos. Entonces, yo tengo una situación de ingreso, una situación epidemiológica anormal, pero no tengo una transmisión autóctona colombiana activa en el proceso de transmisión de humano a humano. Por eso no declaramos que tenemos un brote. Estamos, como ves, a veces nos meten en ese tablero de los países en brote, pero nosotros estamos expectantes. No quiere decir que no lo vayamos a tener. ¿Por qué? Insisto, porque la situación continúa. Es decir, nosotros hemos hecho un ejercicio muy bueno de contención y el país
con su cobertura ha aguantado, digamos, la exposición a excreción viral, porque la mayoría de esas personas, curiosamente, están en máximo periodo de excreción viral cuando atraviesan todo Colombia, se mueven por Colombia. Pero no debemos olvidar algo. Tenemos también mucha población que está entrando, y la población mezclada con también la población colombiana, digamos, diluye la cobertura, porque si entra población no vacunada, pues diluye, obviamente por simple denominador, la cobertura. Por eso el Ministerio está haciendo un esfuerzo tan grande y tan costoso de completar esquemas de vacunación en los que van llegando, tratando de emparejar y de mantener su cobertura poblacional. Entonces esos son los riesgos que son como probabilísticos a los que nos vemos enfrentados en este momento. Yo preguntaría... Perdón, tengo que contestar a... Estamos pensando, Sí. Queremos saber qué han pensado. Sí. Dado lo que acaba de suponer Marta, que no tenemos hasta ahora casos de población colombiana, mantenemos las mismas recomendaciones que hemos venido dando hasta el momento, fortalecer el esquema de vacunación que tenemos hasta ahora, que es vacunar a nuestra población a los 12 meses, con un refuerzo a los 5 años. Consideramos que con eso la medida hasta ahora nos va a dar una adecuada respuesta. Estamos además dando un mensaje adicional para los venezolanos, que son los que están en general llegando, pero aquí también el tema no solamente para los venezolanos. Recordemos que tenemos también el riesgo con personas que pueden llegar de países europeos o otros países donde tienen brotes de sarampión activo y puedan llegar también con la enfermedad, como nos pasó en los años anteriores, estos 3 casos. Hoy descartamos uno de Rumania, pensamos, pero descartamos. Entonces el riesgo no solamente el venezolano, cualquier persona que venga de un país con brotes podría contagiarnos a cualquier colombiano que no tenga su esquema de vacunación al día. Una recomendación que estamos dando para toda esta población, estamos enfocados realmente para los venezolanos, porque es los que más están llegando, y es que se acerquen a cualquier punto de vacunación y pongan al día también el esquema de vacunación de los niños. Muchos de los que hemos tenido vacunación infantil no tienen antecedentes de vacunamiento. La invitación para ellos es acérquense, nos estamos vacunando completamente gratis con nuestro mismo esquema de vacunación, que es uno de los esquemas más completos además en la región de las Américas, y adicionalmente estamos dando también la indicación de que si llegan con síntomas, en los puntos de migración estamos teniendo ya unos papeles donde la persona de migración le puede dar también esas recomendaciones a los migrantes que entran por los pasos regulares, por lo menos, de que si tienen síntomas o cuestiones de sarampión, consulten inmediatamente el servicio de salud, lo van a atender completamente gratis, y así podemos también identificar esos casos, y las personas están consultando también oportunamente los servicios de salud. Diego, pero yo tendría 2 preguntas allí. Una pregunta es, ¿se está estableciendo o se está pidiendo un carnet de vacunas antes de que ingresen al país? No únicamente los venezolanos, sino los de otros países europeos. Estoy preguntándome, ¿será que tienen que decir, bueno, a ver cómo está usted de vacunas, a ver si puede entrar o no, hay que vacunarlo? Y lo segundo que me pregunto, estamos hablando de sarampión, pero sarampión es una de las enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con difteria? ¿Qué pasa con tétanos? ¿Qué pasa con otras enfermedades que deben estar cubiertas por un sistema de vacunación y que nosotros debemos, me imagino, que el Instituto Nacional de Salud y nosotros como pediatras debemos estar muy atentos a que la situación no está bien, no está clara, sobre todo teniendo lo que conocemos y sin intervenir en cuestiones políticas con Venezuela, pero es evidente que hay una falta de vacunación en Venezuela, eso no lo podemos negar, y cuando le falta sarampión, seguramente le falta también difteria, seguramente. Entonces, ¿qué posibilidades hay que el día de mañana tengamos otras cosas, otras enfermedades como prevenibles? Sí, en cuanto a exigir vacunas a visitantes, carnet de vacunaciones, es un tema bastante complejo, no depende solamente de ser un tema que se debe discutir con otras entidades, con Cancillería, Comercio Exterior. Por ahora la única exigencia que tenemos de carnet de vacunación es para fiebre amarilla, para los países donde están teniendo brotes en África y aquí cerca nuestro para Brasil. De resto no hemos considerado ninguna cosa diferente. No podemos desconocer que Venezuela está viviendo una crisis humanitaria grande, que ellos pues, no la han reconocido oficialmente, pero está viviendo una crisis humanitaria y la gente está buscando cómo salir y cómo llegar. Exigir carnet de vacunación para la entrada del país es una barrera para ellos, entonces ya lo discutimos y consideramos que por ahora no lo vamos a hacer. Estamos dando el mensaje de que el país continúa con los brazos abiertos y las puertas abiertas para la población venezolana migrante que está llegando al país, y por eso estamos fortaleciendo las 2 medidas. Una, que si llega, actualice el esquema de vacunación, se ponga al día. Sin embargo, si una persona ya viene enferma, por más de que lo vacunemos, pues va a desarrollar la enfermedad acá adentro. Por eso la segunda recomendación de que si tiene síntomas, consulte inmediatamente al servicio de salud.
Pero con otras enfermedades sí lo tenemos. Recientemente también hemos tenido en este país este año 2 casos de difteria, que ya pues los ampliaremos un poco más. Entonces el riesgo está latente con otras cosas. Por ahora lo hemos visto muy grande con sarampión, con difteria un poco más pequeño, pero ya hemos tenido también casos. Y obviamente sí podemos estar enfrentándonos a otras enfermedades que pudieran estar llegando también. De pronto más un poco más de los casos de difteria. Importante hacer la evaluación de riesgo que nosotros hacemos comienza por monitorear qué se está produciendo en el mundo, o sea, qué tienen, porque es sumamente extraño, casi improbable, pero no cero, pero casi, digamos, resultar con un evento que no se haya visto afuera. Es decir, lo que está sucediendo es aquello que nos preocupa. Entonces, así que de sarampión sabíamos, y sabemos que han tenido brote en Venezuela, por eso sabíamos que era posible. De chikungunya sabíamos que lo tenía Brasil y lo tenía Venezuela. De Zika sabíamos que lo tenía Brasil y que lo tenía Venezuela. Nosotros, digamos, el monitoreo nos permite saber qué está pasando en el vecindario. Así, de las alertas, digamos, del reemergente, del inmunoprevenible, claramente son sarampión y difteria. En difteria, igualmente, estamos haciendo un monitoreo de vigilancia intensificada, y así detectamos los 2 casos, ambos en Guajira, ambos ingresaron por un paso irregular, y se ubicaron sí, pero no en el casco urbano, sino digamos en la periferia, digamos. El primer caso, de hecho, fue identificado en el Servicio de Salud, no consultó directamente por el evento, y hemos podido identificar en el ejercicio que se hizo de búsqueda y bloqueo alrededor del caso, la presencia de un segundo caso y de un tercer caso asintomático. Digamos que ahí el bloqueo está correctamente hecho y no tenemos casos secundarios. No quiere decir que vaya a ser el único foco posible, seguimos con la vigilancia intensificada, pero también los reportes nos indican que la situación de difteria en Venezuela ha disminuido, entonces también eso nos baja el riesgo. Algo muy importante en esos casos de difteria, y voy a adelantarme de pronto, es que el país ha ido preparando también para eso. El tratamiento para difteria es tener el suero antidifterico, que como no hemos tenido casos muchos años, no contábamos con ese. Sin embargo, hoy día Colombia ya cuenta con el suero antidifterico para atender eso. Incluso el segundo caso que tuvimos de Guajira, del adolescente de 16 años, pudimos atenderlo ya con el suero antidifterico. Entonces, Colombia está preparada hoy día para hacer frente a eso también. Bueno, quisiera hacerte unas preguntas que nos llegan de las personas que están conectadas, y hay una pregunta que dice si hay disponibilidad de vacuna monovalente para la población no cubierta por el PAR. Hay vacuna no monovalente sino bivalente. La vacuna bivalente es la vacuna sarampión rubiola. Sin embargo, también hay mensajes, queremos dar a la población un mensaje de no alarma en cuanto a revacunar. Hemos hecho esfuerzos importantes como país para poder garantizar no solo las coberturas de vacunación de la población infantil, sino con todas las jornadas que hicimos previa a la certificación. Podemos decir que hoy ya toda la población general, hasta por lo menos los 54 años, que fue la población que en el 2004 tenían hasta 39 años de edad, tenemos menos 53, 54 años, recibió una dosis adicional de vacuna, con una cobertura más o menos del 97-98% en esa jornada. Si de pronto no nos acordemos, la población está protegida. La población de 55 años hacia adelante, anteriormente recordemos que el sarampión era endémico, entonces muchas personas estuvieron expuestas, estuvieron en contacto, tuvieron el sarampión, entonces están protegidos. Así el mensaje hoy día es que la gran parte de la población, digamos que un 98% de la población está protegida. No queremos por eso dar el mensaje de revacúnense, la alarma, el riesgo está grandísimo. Sí tenemos vacuna, obviamente, porque tenemos que hacer acciones de contención, de bloqueo con todos los casos que estamos encontrando, y tenemos vacuna suficiente para eso. Hoy el país tiene, podemos decirlo, unas 105.000 dosis disponibles para poder atender esos casos. Sabemos que va a haber también población que definitivamente no tiene un antecedente vacunal, o sea, no se vacunó, hay vacuna disponible para ellos. Rusia tiene un brote de sarampión activo, tenemos el mundial ahorita fuertes también, entonces también mensajes para la población que está viajando al mundial. Hay vacuna disponible para que se vaya vacunado, no tiene que hacerlo, sino hoy día se tiene que vacunarse, idealmente unas 2 semanas antes para que alcance a tener anticuerpos, protección. O sea, la vacuna la estamos comprando, estamos preparándonos para todo esto. Y una cosa importante, que una pregunta del doctor Pío que se me olvidó decirles, nosotros hay unas maneras indirectas de ver si hay otro evento.
no solamente debe ser vigilancia en suelos. Nosotros en la vigilancia que hacemos de defectos congénitos, en que clasificamos el origen de los defectos, nosotros claramente sabemos, y digamos que destapamos un asunto que hoy en día nos preocupa mucho, que es el tema de la toxoplasmosis, pero no tenemos incremento en rubiola, que eso es un buen indicio de que no tenemos otro virus circulante que se vería reflejado en los defectos. Tú mencionaste que en 2014 Colombia fue certificada como libre de sarampión. ¿Existe con estos 14 casos que tenemos ahora algún peligro de que esa certificación se pierda? Sí, el riesgo lo tenemos. En el caso, por ahora no, porque los casos son importados, pero en el caso que tengamos transmisión autóctona y que esa transmisión se mantenga por más de un año, estaría en riesgo la certificación. Algo de lo que está evaluando OPS es en qué momento se perdería la certificación para la región, porque ya hubo una certificación para toda la región de las Américas, tanto en sarampión como en rubiola. Aún no lo han definido, están estudiando eso, posiblemente la certificación se pierda por país y no completa para la región, pero eso es lo que está todavía en definición por parte de ellos, pero sí estamos ante ese riesgo y pues obviamente hemos hecho un esfuerzo grande nosotros como país, como región, para mantener esto. Nos ha costado mucho, más en términos también económicos, porque por ejemplo la jornada de vacunación del año 2010 invertimos alrededor de unos 25.000 millones de pesos, la jornada 2010 y 2011 donde vacunamos a los adolescentes, entonces los esfuerzos realmente han sido grandes para tener blindada a nuestra población, y hay países que no están haciendo esfuerzos, nos están poniendo en riesgo, entonces tenemos que mirar cómo tomamos medidas también frente a esto. Hay otra pregunta que dice que si hay algún plan de vacunación para el personal de salud. El personal de salud, dentro del programa amplio de inmunizaciones, tenemos las poblaciones que son objeto del programa: niños menores de 6 años de edad, niñas de 9 años con una vacuna contra VPH, mujeres en edad fértil, ahí tenemos el toxil tetánico diftérico, mujeres en gestación con influenza, tosferina, adultos mayores. La población, tanto trabajadores del área de la salud como otros trabajadores que estén expuestos a un riesgo laboral, debe hacerse gestionar con la administradora de riesgos laborales, debe hacerse ahí. Ahorita, puntualmente para este caso, como estamos en un riesgo ahorita realmente en salud pública, nosotros emitimos además en inicio de este año la circular 006, también preparándonos a todo lo que podría estar ocurriendo, y en esa circular estamos dando instrucciones. Entonces, puntualmente para este caso de ahora, de sarampión que estamos viviendo, tenemos documento disponible para personal de salud, pero nuevamente la invitación para el personal de salud es que identifique el riesgo que tiene. Idealmente es como hacer una titulación de anticuerpos para hepatitis B, se haga igualmente una titulación de anticuerpos para sarampión, para ver si realmente requieren o no requieren la vacuna, porque ya debieron haber estado vacunados. No queremos vacunar en sucio, sino vacunar directamente a la población que esté en riesgo. De hecho, mucho personal de salud, y luego nosotros lo verificamos cuando hemos estudio de contactos, que son más o menos 100 por caso, tiene su carnet. Yo quiero hacer una pequeña pregunta que tiene que ver con infectología y epidemiología. Se decía de que, lo decías tú, que todas las personas que vienen de Venezuela, todos los niños que vienen de Venezuela, es mandatorio, o se les está diciendo, cuando presenten síntomas, acudan donde el médico. ¿No será que cuando presenten síntomas ya es muy tardío? ¿No será que cuando presenten síntomas ya ha pasado o ya ha florecido el periodo de contagio? Sabemos que las enfermedades inmunoprevenibles son contagiosas antes de que aparezcan los síntomas. Cuando yo hago una historia clínica a un niño, le pregunto a la mamá cómo está su esquema de vacunación. Casi que en el 100% me dicen que está completo, pero ni siquiera saben cómo es. Entonces yo le digo, déme el carnet, y en el carnet me doy cuenta de que le faltan muchísimas vacunas. La pregunta que me hago yo, que entendiendo que el foco viene de Venezuela y que necesitamos pararlo, ¿por qué no decirle, muéstrame el carnet, si no lo tiene, lo vacuno? Lo vacuno antes de que le den síntomas. Yo sé que será muy caro o no sé, pero es que no veo la manera. Pero hoy día lo estamos haciendo con el personal, con toda la población que llega a Venezuela. Tenemos incluso datos. Hoy día hemos aplicado alrededor de 180.000 dosis de vacuna en toda la población que está llegando al país. En los puntos de frontera, igualmente en el interior del país también. Y el esquema completo. Estamos aplicando el esquema completo. Lo cual es que si llegan ya
con la enfermedad incubándose, igual pues aquí van a manifestar, van a seguir la enfermedad si los vacunemos. Por eso tenemos que continuar el mensaje de, si tienen síntomas cuando ya ellos tienen, pues están presentando la enfermedad, consulten y la atención es gratis para ellos. Estamos vacunando De a hecho, asintomáticos. sí, de hecho recuerden cuando tenemos un caso sospechoso, no confirmado, no esperamos a la confirmación, en un caso sospechoso hacemos 5 anillos periféricos, hacemos 9, hacemos monitoreo rápido de cobertura y completamos esquema a todos. Y hemos vacunado, por ejemplo, uno que luego nos resultó positivo, pero no estábamos esperando a ver, o sea, pero era tarde, pero igual lo vacunamos. Okay. Citó el cerco y se vacunaron. Pero es que ya venía enfermo. Bueno, quiero darle la bienvenida a este foro que estamos realizando a la doctora Ivy Talavera. Doctora, bienvenida. La doctora es médica consultora internacional para la familia de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenida a nuestro foro. Y bueno, queremos preguntarte que nos digas cómo está la situación actual epidemiológica en sarampión y difteria en la región. Hola, mucho gusto. ¿Cómo están todos? Sí, creo que ustedes ya han avanzado en la conversación. Disculparnos por venir tarde, sin embargo, queremos continuar con el proceso de conversación. Comentarles de que efectivamente se han incrementado los casos a nivel de varios países de la región. 11 países de la región ya han presentado casos. Obviamente Colombia, nuestro país, que estamos abordando, de los cuales se ha identificado de que el reporte que se ha hecho a este nivel del 2018 es mucho mayor que el que se hizo en el 2017. Entonces yo creo que por eso es de que este tipo de procesos que estamos haciendo ahorita es importante para que podamos abordar con mayor, digamos, celeridad todos los procesos que estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Salud y a través de todas las instancias que están vinculadas al tema de sarampión. De hecho, todos los casos que estamos reportando se han incrementado no solamente en la región, digamos, de Sudamérica, sino en la región también de otros continentes, y estamos tratando de focalizar las acciones de tal forma que se rompa el proceso de presentación de los casos. Y además de eso, desde la Organización Panamericana de la Salud, hemos venido abordando y generando alertas epidemiológicas. Cada caso que se notifica, se trata de dar una alerta epidemiológica para tomar acciones concretas, tanto en el efecto de la vinculación del caso como también de la acción concreta, haciendo un cerco epidemiológico y tratando de ver cómo, a través de las instituciones, tanto el Ministerio del Instituto y otras entidades, podamos abordar los temas. Entonces, eso de manera general. Bueno, doctora, aquí queríamos saber qué acciones ha realizado la OPS para apoyar la situación que se está presentando en Venezuela. Bueno, con el apoyo de la organización, obviamente, a través de las instancias nacionales, se está adoptando un plan de respuesta rápida nacional para interrumpir la transmisión. Es lo más clave que tenemos que hacer nosotros. Interrumpir la transmisión del virus, que incluye la conformación de equipos multidisciplinarios. Estamos tratando de tener un equipo de respuesta rápida, y tanto a nivel nacional como a nivel territorial, focalizando las acciones en los diferentes, digamos, grupos de prioridad. Obviamente también esto incluye, desde que se hace la notificación de los casos, se emiten las alertas y se hace una campaña masiva de vacunación. No me toca a mí hablar por Venezuela, sin embargo sí estamos sabiendo que todos los procesos que nos competen desde la parte, digamos, de organización, es generar esos procesos. Por ejemplo, una campaña masiva se está focalizando, digamos, no en todos los estados, sino se da prioridad de los estados, digamos, donde están generándose los mayores números de casos para poder romper esa transmisión. Y también, si lo que se espera es vacunar a mayor cantidad de personas, no solamente niños, sino abarcar otros grupos de población para poder ir avanzando y evitar, digamos, la propagación del virus con otros grupos que generalmente no estaban siendo afectados. Ya sabemos que de niños, adultos, y queremos evitar esta transmisión. Estamos de pronto comentando un poco qué puede pasar con la certificación para la región. Sí. Pero entonces, todavía estamos quietos. Estamos tranquilos. De hecho, es interesante lo que ha venido mencionando Diego y la doctora. ¿Por qué no tenemos casos autóctonos de Colombia? ¿Por qué todos los casos son importados hasta este momento? ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en unas
altas coberturas de vacunación en el país, la población está protegida, esa es la prueba de fuego para nosotros. Allá no es decir que en el papel tenemos unas coberturas de tanto, sino decir que efectivamente la población está protegida porque está expuesta a un alto riesgo y no hemos tenido casos secundarios. Necesitamos continuar fortaleciendo las acciones, adicionalmente porque el trabajo que han ido realizando en Vigilancia del Instituto Nacional de Salud ha sido muy bueno. Hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica en el país, los médicos están pensando en sarampión, lo están diagnosticando, lo están notificando, estamos desplegando desde el Instituto Nacional de Salud equipos de respuesta inmediata para realizar todas las acciones de bloqueo frente a cada uno de los casos. Entonces, creo que como tuvimos visto al inicio, desde el Gobierno Nacional estamos uniendo los esfuerzos, gobiernos, sociedad civil, sociedades científicas, autoridades locales, las aseguradoras, para poder garantizar entre todos continuar teniendo al país blindado y protegido de casos de sarampión autóctono. ¿No existe ninguna posibilidad de que se vote la vacuna? No, ninguna posibilidad. Tenemos vacuna suficiente, tanto la vacuna triple viral para nuestra población infantil como la vacuna bivalente para la población adulta. No estamos escatimando en esas inversiones ni en la población colombiana ni en la población venezolana. En las 180.000 dosis que hemos colocado en población venezolana, ahorita que hablamos de la parte económica, hemos invertido más o menos unos 2.300 millones de pesos en las cerca de 180.000 dosis que hemos aplicado hoy día en población venezolana, conscientes de que aunque es una inversión en una población que no es colombiana, indirectamente lo estamos haciendo para proteger también a nuestra población. Yo creo también, con relación a lo que está diciendo Diego, que el país, de manera, digamos, sincronizada con institutos, ministerios y todas las entidades, han avanzado muchísimo en las respuestas rápidas. Y eso como la clave para mantener, en principio, mantener las coberturas del 95%, que digamos que es lo ideal. Hacer una vacunación de poblaciones de riesgo, más allá de un grupo pequeño. Y tener ese suministro disponible de vacunas, digamos que es uno de los elementos que siempre ha manejado el Ministerio para poder garantizar la cobertura total. Y el tema de la vigilancia epidemiológica, que eso está más que identificado, que trae el Instituto es una vigilancia excelente, extraordinaria, con un trabajo muy, digamos, consensuado. Y lo otro que también es importante es que se ha facilitado el acceso a ese servicio de vacunación. O sea, no solamente en un punto específico, sino que se ha visibilizado los puntos clave donde no estaba llegando, digamos, no solamente los clásicos, los básicos que estaban establecidos los servicios rutinarios, sino que se están estableciendo puntos adicionales que ha permitido que la población que llega pueda tener acceso a esa vacuna segura, sobre todo a esa vacuna segura con una buena cadena de red, una buena, digamos, un manejo de biológicos y la capacidad también instalada del personal local que está teniendo suficientes competencias como para tener el diagnóstico oportuno, la actuación inmediata y obviamente el manejo adecuado. Yo también quiero resaltar la capacidad de respuesta del Instituto de Diagnóstico. Por lo tanto, nos podemos fijar un poco los tiempos en que estamos diagnosticando cada uno de los casos. Cuando nos llega la muestra, ¿en cuánto tiempo tenemos resultados? En 6 horas. Como les decía, digamos, el esfuerzo hace muy grande de la gente. En cada caso, para que hagan una idea, nos gastan 90 horas, hombre, hacer todo el monitoreo, todo el levantamiento. Y por eso les digo 15 casos, pero hemos investigado 1015. El esfuerzo es muy grande porque creemos en la contención. Pero digamos que esa cadena de contención implica, por ejemplo, el proceso diagnóstico, la muestra, como les digo, hay que traerla muchas veces desde el lugar lejano, nosotros garantizar el transporte especializado en la muestra, y hay un tema que es complejo, que tal vez no para todo el mundo es común, ya no existen en el mundo paquetes o estuches individuales de pruebas diagnósticas de sarampión, porque el sarampión precisamente es una enfermedad que dejó de ser endémica, entonces hace mucho tiempo viene, digamos, en grandes estuches de 91 pruebas. Entonces, para nosotros hacer los primeros diagnósticos significó, obviamente, priorizar la eficacia por la eficiencia y hacer diagnósticos unitarios en tiempo récord, así perdiéramos 90 pruebas de un estuche, pero era por un tema de seguridad nacional. Luego, con los volúmenes, digamos, de ingresos, ya hemos podido acumular muestras y correr pruebas un día sí y un día no, con un equipo de respuesta previamente enviado al terreno que hace el aislamiento del probable caso. Entonces, por eso, así hemos podido manejar el tema diagnóstico y el de laboratorio simultáneamente, tratando de que nos alcancen, obviamente, los reactivos que hemos acordado con OPS y ellos están apoyando en el sentido también de hacer una adquisición, una compra de reactivos para apoyar a Colombia en el diagnóstico, porque como ven es un tema muy exigente
muy costoso pues porque no puede hacerse pruebas uno a uno y sale bastante caro. Sí, y efectivamente desde la oficina, a través de nuestra representante, ha estado movilizando recursos adicionales justamente para acompañar el proceso en frontera, pero también obviamente para tratar de que esto no sea un proceso que salga de las manos y pueda realmente cortarse la transmisión. Y estamos haciendo, además de la adquisición de pruebas, también estamos tratando de apoyar al Ministerio para la contratación de algunos recursos, digamos, de mano para poder vacunar, garantizar la vacunación de toda la población. Se está haciendo contratación de personal local y otros procesos de formación que se requieren. Sabemos de que muchas veces ahora hay, por ejemplo, hay médicos jóvenes que en su vida han visto un caso de difteria, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se está presentando el sarampión, la difteria, todo el tema? ¿Cómo en cada caso? Entonces, tener esa competencia, fortalecer esas competencias para los diagnósticos oportunos y manejo, yo creo que es clave, y ese trabajo se está haciendo en territorio, en los diferentes puntos de frontera y también en otros municipios donde sabemos que también están llegando la población, que va más allá de Cúcuta, de Guajira y de Arauca. En otros territorios, por ejemplo, Bucaramanga, Santa Marta, Cundinamarca, que está pasando todo, está atravesando todo el país. Entonces yo creo que ese punto también hay que tomarlo muy en consideración para cuando tengamos que salir. Yo pienso que ese punto, este problema que nos afecta en este momento no es solo para solucionarlo el ministerio, no, es que todos tenemos que participar, todos tenemos que unirnos, las sociedades científicas, para mandar una voz de alerta, una voz de precaución, una voz de... Usted acaba de decir una cosa que no es cierta, muchísimos médicos, pediatras, no han visto un caso de difteria. Muchísimos pediatras no han visto un caso de sarampión. Entonces es nuestra obligación desde el punto de vista académico estar volviendo a la sarampión, volviendo a la difteria, que yo creo que ya lo estábamos olvidando en la academia. Lo estamos olvidando cuál es el periodo de transmisibilidad, cuál es el periodo de incubación, cómo es la manifestación clínica, cómo es la prevención, qué hace usted cuando se presenta un caso, qué debemos hacer en el entorno, cómo se maneja, eso no es solo el instituto, no es solo el gobierno, es también la sociedad. La universidad, ¿no? Sí, sirve mucho esa ayuda. Sí, porque definitivamente todo lo que hemos hablado es básico, la sospecha clínica para poder llegar a confirmar un diagnóstico. Ahí desde el ministerio tenemos un video, el doctor José Mojica, que es parte de las sociedades científicas que podemos también, ya lo hemos estado compartiendo, pero está disponible también para compartir con todos los asociados de las diferentes sociedades, para que puedan recordar un poco toda la parte clínica de la enfermedad. Bueno, hay unas preguntas que nos han llegado, y de pronto hemos hablado algo de esto, pero bueno, voy a hacer las preguntas puntuales y reforzamos. Sí, entonces nos hablan que niños mayores de 10 años, ya con esquema completo de vacunación, que dijimos 12 meses y 5 años, ¿hay necesidad de volver a vacunar? No hay que revacunar, la protección que nos dan las dos vacunas es muy alta, incluso con una sola vacuna tenemos una protección en sarampión que es casi el 98-99% de las vacunas que da una más alta protección. Sin embargo, pueden haber algunos casos que no respondan a la vacuna, por las coberturas que de pronto no tenemos aún un 100%, por eso la importancia de la segunda dosis para garantizar un booster de todas formas, pero con esta vacunación tenemos una protección efectiva para toda la vida. Entonces no es necesario revacunar ni a la población jóvenes ni a la población adulta del país. Yo quería meter la cucharada aquí en lo que tiene que ver con los pacientes con VIH, por ejemplo. En los pacientes con VIH, en los pacientes inmunodeprimidos, usted lo vacuna y usted sabe que está vacunado, pero no sabe si está protegido. Sí. De manera que lo que sugerimos, especialmente en niños con VIH, primero, la vacuna de virus vivo se debe aplicar solo en un estado de inmune controlado. Cuando usted tiene un paciente bien controlado, con unos buenos CD4, lo puede vacunar con la vacuna de virus vivo. Pero lo ideal es tomar, después de que termine la vacunación, mirar cómo está contestando los virus anticuerpos. Porque es probable que no lo logre y hay que volver a vacunar. Pero son casos muy excepcionales, pero no me puede quedar con Creo que hay más de dos casos particulares. La directriz del ministerio siempre ha sido
que hay que mirarlos individualmente. O sea, esto no es un programa que es para todos exactamente igual. En particularidad, los pacientes inmunosuprimidos con estas condiciones tienen unas características especiales, tienen incluso unos esquemas de vacunación diferenciales particulares que tenemos también que mirar. Tenemos estas vacunas para hacer frente y si necesitan uno de esos, una segunda, una tercera dosis de vacunarse, estamos en toda la capacidad también de responder a eso. Vale, y hay otra pregunta que dice si hay alguna información sobre brote de parotiditis y si debido a esto también está la posibilidad de una tercera dosis de triple viral. Yo creo que me voy a recordar que hay enfermedades que son de erradicación, de eliminación, de control. Parotiditis es una enfermedad que está en control, pueden seguirse presentando casos. Los brotes generalmente son en poblaciones confinadas, en fuerzas militares, en cárceles. Sin embargo, igual, con las coberturas que tenemos de vacunación son bastante altas, son bastante buenas. Sin embargo, cuando aplicamos la vacuna bivalente, la vacuna tiene sarampión, rubiola, ahí no estamos protegiendo contra parotiditis. Entonces, si realmente con los esfuerzos que hemos hecho para la certificación de eliminación, lo que hemos hablado 2004, todos estos 17 millones de personas adultas que vacunamos no quedaron protegidas contra parotiditis, pueden presentarse brotes, pero pues son realmente aislados y son más en poblaciones confinadas, donde haya mucho hacinamiento, fuerzas militares, cárceles principalmente, guarderías, colegios, pero pues una enfermedad que realmente estamos descontrolando como varicela. Es una enfermedad que está presente y por eso no es una enfermedad de notificación obligatoria. Sí, tener esa consideración, pero por ahora seguimos el esquema exactamente igual, no hay modificaciones. Estamos igual abiertos, contamos además con un comité nacional asesor de vacunas donde Sociedad Pediatría hace parte, Asociación Colombiana de Infectología hace parte, OPS hace parte, y pues ahí se discutirá cualquier cosa con ellos, con este comité de expertos. Tenemos que hacer las discusiones y cualquier recomendación, pues la volveremos en el ministerio. Bueno, yo quiero agradecerles a todos su presencia en esta noche, creo que ha sido bastante productivo, hemos aclarado bastantes dudas, sobre todo tranquilizar de pronto un poco a la población porque sí ha habido mucha alerta sobre sarampión y sobre vacunación y demás. Hubo una pregunta sobre meningococo, pero creo que esto nos da como para otro webinar completo, entonces yo creo que bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que desde el Ministerio de Salud, el gobierno, creo que una secretaria de institutos, me quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría y a la Asociación Colombiana de Infectología por esta iniciativa a través de las cuales nos permiten a nosotros como gobierno también llegar a la población de profesionales de la salud, de pediatras, de especialistas, que para nosotros es muy importante también. Sí, claro que sí, les agradecemos mucho y no solo eso, el acompañamiento siempre, la respuesta inmediata cuando lo llamamos es fundamental para nosotros. Mil gracias y obviamente estamos abiertos para las preguntas, tenemos muchos canales de comunicación a través de la propia sociedad, si siguen subiendo preguntas con todo gusto, sugerencias también, obviamente. Sí, igual este foro queda grabado y queda montado en un link en la página web de la Sociedad de Pediatría, entonces seguramente por ahí también vamos a... En las páginas, sí, lo podemos poner en la página del INSS también, y el ministerio. Muchas gracias. Simplemente expresar nuevamente que la Organización Panamericana siempre estará disponible para acompañar los procesos que se requieran y desde la sede regional siempre tenemos un equipo técnico que está actualizando toda la información tanto de evidencia como para el manejo, para el control y todas las alertas epidemiológicas para tener a la población informada sobre los casos que se están presentando en los diferentes países de la región. Yo creo que es información que siempre está disponible para que podamos tenerla de uso público y para tomar acción en base a las alertas que nos estamos implementando siempre. Y obviamente desde el país, desde Colombia, de la OPS de Colombia, a través de nuestra representante también manifestarles siempre el apoyo incondicional hacia todas las acciones de la sociedad, del ministerio, del instituto, para poder continuar con este proceso. Muchas gracias. 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 Y buenas noches. Buenas noches.